Hubo un tiempo en que creía que el amor en mi familia jamás cambiaría. De niño, siempre deseé una sola cosa: ser amado, ser reconocido. Pero al crecer, me di cuenta de que ese amor no era para mí. Mi madre, mi padre, toda mi familia, solo veían a mi hermano menor, Kyle. Yo era apenas una sombra en el fondo, una sombra que pasaba desapercibida. Desde niña, tuve que esforzarme mucho para sentirme importante. Kyle era el hijo que todos querían. Regalos caros, fiestas de cumpleaños increíbles, elogios sin fin. Y yo, un simple pastel de cumpleaños, una cena familiar. Si tenía suerte, alguien se acordaba. Cada vez que lograba algo, grande o pequeño, mi madre solo sonreía y decía gracias. Pero cuando Kyle hacía algo, aunque no fuera nada del otro mundo, toda la familia lo felicitaba y elogiaba a gritos como si fuera un héroe. Lo intento, me esfuerzo muchísimo, con la esperanza de que me noten, de que me quieran, pero me doy cuenta de que, haga lo que haga, solo soy un repuesto, una persona a la que se puede ignorar sin que nadie se dé cuenta. Mis esfuerzos nunca son suficientes para ser reconocida, y ese silencio duele más que cualquier crítica. A veces me pregunto, ¿de verdad me necesita mi familia o solo me necesita porque soy una herramienta, una máquina incansable para que todo funcione a la perfección? Toda mi vida he hecho todo lo posible para que mi familia siguiera adelante. He ayudado a todos. He sido la hija buena, la abnegada, la hermana complaciente. Pero nadie lo notó, nadie me vio. Cada vez que mi madre me daba una palmadita en el hombro y me decía, «Eres una buena hija», lo hacía con el mismo tono con el que elogiaba el lavavajillas de la cocina, que seguía funcionando a la perfección, sin dar ningún problema. Esa era yo, el lavavajillas de esta familia. Y entonces un día, todo cambió. No porque encontrara la manera de ser amada, sino porque me di cuenta de algo. Si mi familia no veía mi valor, entonces tal vez no tenía que seguir contribuyendo. Una noche, después de oír a mi madre mencionar a Kyle de nuevo en otra conversación, me pregunté, si desapareciera, ¿quién lo notaría? Y la respuesta fue, nadie. Nadie más que las facturas y el dinero que tenía que pagar cada mes. No me echarían de menos. Solo echarían de menos lo que yo aportaba: dinero, apoyo y una vida sin preocupaciones. Así que lo decidí. Desaparecería. Pero esta vez no me iría en silencio. Me llevaría todo lo que había aportado durante años, todo el dinero de la cuenta conjunta, todo lo que había hecho por ellos. Ni un adiós, ni un abrazo, ni una lágrima. Les dejaría ver que mi ausencia no era una elección, sino un reflejo de todo lo que me habían hecho durante años. Tras tomar esa decisión, comencé a prepararme. Retiraría todo el dinero, cerraría todas las cuentas conjuntas y no dejaría nada más que montones de facturas impagadas. Y esperaría a ver si mi familia notaba mi desaparición, si me encontraban o si simplemente seguirían viviendo la vida que habían construido sin mí. Así que no dejé ninguna nota. Simplemente me fui, en silencio, como una sombra que mi familia fingía no ver. Pero entonces comprendí que lo que estaba a punto de hacer no era simplemente una protesta, era una declaración: ya no seré vuestra sombra. Y cuando salí, nadie me llamó, nadie me buscaba. Sabía que esa sensación, ese vacío, era algo que yo misma había creado, pero también algo de lo que me había liberado. Había decidido vivir para mí. ¿Qué sucederá después? ¿Mi familia notará mi ausencia o será solo un golpe pasajero en sus vidas? Cada día que pasa, me siento insensible, como si me olvidaran. No soy especial en esta familia. Soy un extra. Solo me mencionan cuando necesitan ayuda, cuidadores o una tarjeta de crédito inagotable. Kyle, mi hermano, es la estrella, el hijo del que mis padres están orgullosos. Recuerdo vívidamente sus fiestas de cumpleaños, grandes fiestas con amigos, regalos de todo tipo, felicitaciones cariñosas. En cuanto a mí, cada año hay cenas silenciosas. A veces, toda la familia olvida mi cumpleaños. Ya no tengo que buscar amor, porque hace tiempo que sé que nunca vendrá de ellos. Antes creía que podía cambiar, que si me esforzaba al máximo, sería reconocida. Gané premios de ciencias en el colegio. Trabajé duro desde niña.
Siempre fui la mejor de la clase, siempre cumplí con mis responsabilidades, pero el único reconocimiento que recibí fue una palmadita en el hombro de mi madre y las palabras: «Eres una buena hija». Sé que esas palabras no significan más que halagos para la lavadora, porque nunca van acompañadas de sinceridad. A los ojos de mi madre, solo soy una criada, una parte de la familia, nada más y nada menos. Recuerdo vívidamente una vez que gané un gran premio en una competencia de ciencias. Toda mi clase me admiraba, mis maestros me elogiaban, pero al llegar a casa, mi madre apenas me miró y luego volvió a cuidar a Kyle, planteándole un problema de matemáticas que sabía que no podía resolver. Me quedé allí, sosteniendo el premio, sintiéndome pesada. Fue una sensación indescriptible, como si todos mis esfuerzos fueran ignorados, como si no merecieran ni una mirada. Me sentí como una sombra en mi propia casa, a nadie le importaba. A veces me pregunto qué puedo hacer para que mi familia me reconozca, para que me vean como algo más que una sombra, como una persona con sentimientos, sueños y aspiraciones. Quiero ser amada, quiero ser valorada, pero eso está tan lejos. Empiezo a darme cuenta de que, haga lo que haga, por muy buena que sea, siempre seré una sombra detrás de Kyle. Nunca me tomarán en serio como individuo. Pero lo que me dolía no era que no me quisieran, sino la traición que sentía dentro de mi propia familia. Cuando mis padres centraron toda su atención en Kyle, empecé a comprender que solo me veían como un instrumento. Kyle, por mucho que se equivocara, por mucho que no le importara a su familia, siempre estaba protegido, querido y cuidado por todos. Pero cada vez que yo tropezaba, solo recibía miradas frías, como si cada error que cometía fuera prueba de que me habían abandonado. Esa sensación de abandono me dolía tanto que ya no tenía fuerzas para luchar. Y cuando me quejaba, solo recibía respuestas como: «No deberías quejarte», o «Eres un buen chico, deberías entenderlo». Pero yo entendía que esas palabras no eran más que una advertencia. No puedes quejarte de cómo te queremos. Las llamadas, las cenas, las fotos familiares en la pared, todo era un espectáculo vacío. Su amor por mí nunca fue real. Yo era solo una adición a esa familia. Nunca me consideraron importante. Me dolía darme cuenta de que mis esfuerzos nunca eran recompensados. Cada uno de mis movimientos era vigilado, cada uno de mis éxitos ignorado, mientras que Kyle podía hacer cualquier cosa mal y aún así ser perdonado. Había intentado durante tanto tiempo sobrevivir en una familia que no me quería. Y entonces, un día, decidí que no quería seguir soportando esta invisibilidad. Fue entonces cuando me sentí traicionada por las mismas personas que me dieron la vida, que me criaron. No podía seguir viviendo en la oscuridad, no podía seguir siendo alguien a quien nadie veía realmente. Había hecho todo lo posible por ser amada, pero ahora me daba cuenta de que ese amor no era para mí. Así que la decisión de irme, de desaparecer de esa familia, no fue un castigo, sino una liberación. Necesitaba aprender a quererme a mí misma, a buscar el reconocimiento en mí misma antes de esperar el reconocimiento de quienes me habían abandonado durante tantos años. Pero ¿qué pasará cuando ya no forme parte de ellos? ¿Mi familia notará mi ausencia o simplemente seguirán viviendo su vida sin mí? He vivido toda mi vida invisible. Pasé mi juventud intentando ganarme el reconocimiento de mi familia, pero nunca recibí el amor que merecía. Mi madre, mi padre e incluso mi hermano menor, Kyle, todos tenían sus propias vidas, sus propios mundos, donde yo era solo un extra. Por mucho que lo intentara, por mucho que hiciera, nunca pude hacerme un hueco en su vida. Era solo una sombra tras sus alegrías, tras las victorias de Kyle. En cuanto a mí, solo podía consolarme diciéndome que era un buen hijo, alguien que sabía sacrificarse y complacer a todos. Fue desgarrador darme cuenta de que el amor que tanto anhelaba jamás llegaría. Cuando más los necesitaba, cuando sentía que me desmoronaba lentamente bajo el peso del abandono, seguían sin darse cuenta. Apreté los dientes. Seguía haciendo los trabajos que nadie me pedía, pero aún conservaba la esperanza de que algún día me vieran, de que me valoraran como a un miembro más de la familia. Pero no. Seguían queriendo a Kyle, a pesar de sus errores, seguía siendo querido y protegido. En cuanto a mí, solo recibía palmaditas en la espalda y cumplidos educados. Y entonces empecé a pensar en algo.
un pensamiento que no me atrevía a admitir ni siquiera ante mí misma. Si no podían verme, si nunca fui una parte importante de esta familia, ¿debería simplemente desaparecer para que lo notaran? Mi ausencia les preocuparía, les haría buscarme, les haría darse cuenta de mi valía, o me quedaría como una sombra que jamás verían. Ese día decidí desaparecer. Pero no solo desaparecer, no solo irme y no volver jamás. Retiraría todo el dinero de la cuenta conjunta, cortaría todo contacto y los dejaría lidiar con las consecuencias de la privación que había sufrido durante tantos años. Tomaría todo lo que les había dado sin pedir nada a cambio. No era venganza. No quería lastimarlos. Pero era la única manera de sentirme capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi vida, de demostrarles que no era solo una extra en esa familia y, aún más importante, de dejar de soportar la privación emocional que me habían infligido. Al principio, pensé que simplemente lo haría por mí misma, pero al empezar a prepararme, al empezar a retirar dinero de la cuenta conjunta, al recortar todos los gastos que yo aportaba a la familia, sentí un cambio en mi interior. Ya no era yo quien ayudaba incondicionalmente. Ya no era yo quien siempre estaba dispuesta a ceder, a sacrificarse por todos sin recibir nada a cambio. Empecé a sentirme libre, aunque fuera una decisión llena de contradicciones y dolor. ¿Libertad o castigo? ¿Era esto una solución o simplemente una venganza silenciosa, una forma de afirmar que yo también tenía valor, que yo también tenía derecho a ser amada y cuidada? Cuando retiré el dinero y cerré la cuenta, una parte de mí sintió alivio y otra, miedo. Temía que, si desaparecía, mi familia jamás se enteraría del motivo, jamás se darían cuenta de que me había ido porque no me habían visto. Temía que todo se convirtiera en una fría cadena de acontecimientos donde yo sería solo un vago recuerdo en sus mentes, tal como me habían tratado durante todos estos años. Pero entonces, al salir y cerrar la puerta tras de mí, sentí algo distinto. Ya no me sentía atrapada. Una parte de mí temía que nadie viniera a buscarme, pero otra parte sentía que quizá esto era lo mejor que podía hacer por mí misma. Esta ausencia no sería venganza, sino un reflejo de todo lo que había soportado. No sería una forma de venganza, sino mi manera de liberarme de la sombra que mi familia había proyectado sobre mí durante tanto tiempo. Sabía que esta decisión lo cambiaría todo. Mi familia tendría que afrontar mi pérdida, no una pérdida física, sino una pérdida espiritual que tendrían que sobrellevar. ¿Pero notarían mi ausencia? ¿Comprenderían que me iba no porque no los quisiera, sino porque no podía vivir a la sombra de una familia que nunca me consideró importante? Y ahora, espero. Espero a ver qué harán. Espero a ver si me reconocen. En cuanto a mí, solo sé que he elegido mi camino, un camino del que jamás regresaré. Ese día me fui sin despedirme, sin dejar rastro. Solo una última llamada para informarle a mi madre que ya no formaba parte de sus vidas. Apagué el teléfono, empaqué mis cosas en una maleta pequeña y salí por la puerta. No fue el alivio que había imaginado. Fue como un agujero negro profundo que absorbió todas mis emociones. No sabía si esta decisión era la correcta o no, pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo así. Necesitaba liberarme de la familia de la que había sido una mera sombra durante tantos años. Pensé que mi familia notaría mi ausencia de inmediato. Me llamarían, se preocuparían, me buscarían. Pero no. Pasó el primer día, ni una llamada, ni un mensaje. Me dije que probablemente estaban ocupados. El segundo día, el tercero, igual. Nadie preguntó. Sentí una punzada de decepción, pero me callé. Me dije que esto era lo que tenía que hacer. Necesitaba tiempo para sanar, para reconstruirme, para recuperar lo que mi familia me había arrebatado durante tantos años. Pero la sensación de estar perdida, de estar abandonada, se hizo aún más profunda. Esperé y esperé, con la esperanza de que al menos mi madre notara mi ausencia y llamara para saber cómo estaba. Pero todo era un silencio asfixiante. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Poco a poco, comprendí que no era solo una sombra en esta familia, sino que realmente no existía para ellos. Pasó una semana. Seguía sin haber noticias. Sus vidas, con Kyle en el centro, continuaban como si nada hubiera cambiado. Mamá seguía cuidándolo, papá seguía trabajando, y la vida familiar seguía feliz sin mí.
Esto me produjo un dolor que me caló hasta los huesos. No era un dolor porque quisiera que me buscaran, sino porque comprendía que mi ausencia no les dejaba un vacío. Lo que les faltaba no era yo, sino alguien que los ayudara, alguien con quien compartir la vida. Por mucho que lo deseara o me desesperara, no podía librarme de la sensación de que no me querían ni me valoraban. Y cuando perdí por completo la fe en que me buscarían, comprendí algo aún más doloroso. No les importaba quién era. Solo les importaba cuando hacía algo por ellos, cuando les daba lo que necesitaban. Una tarde, estaba sentada en mi apartamento, mirando por la ventana, absorta en mis pensamientos, cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Miré la pantalla, sintiendo un torbellino de emociones. La llamada no me sorprendió, pero al contestar, la voz de mi madre sonó al otro lado de la línea, un poco temblorosa, como si no supiera qué decir, como si buscara las palabras para empezar. ¿Dónde estás? Te he llamado varias veces, ¿por qué no contestas? La voz de mamá resonó, no con preocupación ni dolor, sino con una ligera confusión. ¿Podemos hablar? Me quedé allí sentada, mirando la pantalla, con la sensación de que el tiempo se había detenido. No sabía qué decir. Mi madre seguía sin darse cuenta de lo que era importante. Seguía sin darse cuenta de que me faltaba, no solo una llamada, sino una parte de esta familia. Una parte que ahora se había ido, y ellos no se habían percatado de la diferencia. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo, respondí con voz fría y decidida, como si lo que acababa de decir no fuera yo, sino otra persona, alguien que había dejado atrás un sacrificio no correspondido. Mamá guardó silencio un momento. Luego su voz se suavizó. ¿Por qué? ¿No puedes volver? La pregunta me ahogó. No por amor, sino por preocupación. Preocupación por una sola cosa, por sus vidas, por lo que habían perdido y por las dificultades que afrontarían sin mí. No puedo volver, mamá. No puedo seguir viviendo así. Hubo un silencio. Ninguna respuesta. Solo un suspiro de mi madre al otro lado de la línea. Sabía que no lo entendía, pero no podía explicarle más. No podía contarle por lo que había pasado. No podía explicarle el dolor que había soportado durante tantos años. Finalmente mamá simplemente dijo: «No sé qué hacer. Te necesitamos. Pero sé que lo que necesitan no soy yo, sino apoyo, dinero, alguien que pueda hacer que todo funcione como antes. En cuanto a mí, no puedo seguir siendo una persona invisible en sus vidas». Colgué el teléfono y me quedé sentada, con un vacío en el alma. Mamá seguía sin entenderlo, y tal vez nunca lo haría. Pero había tomado un camino del que no podía regresar. Lo que necesitaba no era que me reconocieran, sino reconocerme a mí misma. ¿Qué harán cuando yo no esté? Tras una larga semana de silencio, empecé a comprender que mi decisión de irme, de desaparecer de mi familia, no había sido tan fácil como creía. Pensaba que mi ausencia causaría un revuelo, que notarían mi ausencia y me buscarían. Pero al ver que el silencio no cambiaba nada, me pregunté si realmente había cambiado algo. ¿Sintió mi familia algo por mis acciones? ¿O fue todo simplemente una decisión vacía y sin sentido? Los primeros días, nadie me llamó, nadie vino a verme. Me preguntaba si me habían olvidado o si simplemente había esperado un cambio sin conocer realmente a mi familia. Podían vivir sin mí. Kyle seguía saliendo, mamá seguía cuidándolo, papá seguía trabajando. Todo seguía igual, todo estaba bien, y yo era una parte indispensable, pero nadie notó mi ausencia. Esa sensación me confundía, no el dolor del abandono, sino la decepción de que mis acciones no hubieran provocado un gran cambio. Tenía la esperanza de que mi ausencia los hiciera cambiar, al menos reconsiderar cómo me trataban, pero no fue así. Sus vidas siguieron como siempre. Kyle seguía en medio, y yo era solo una figura decorativa. Pero en esos momentos de silencio, empecé a darme cuenta de algo que nunca había afrontado. No era mi ausencia lo que les dolía, sino yo, que había depositado durante tantos años todas mis esperanzas en una familia que nunca me dio lo que merecía. Con el tiempo, comprendí que la razón por la que no me buscaban no era porque no fuera importante, sino porque me había vuelto demasiado reemplazable. No porque no fuera importante, sino porque siempre lo había dado todo por ellos, sin pedir nada a cambio. No necesitaban cambiar, porque yo siempre había sido la única dispuesta a aguantar.
Había dedicado tantos años a dar, pero cuando decidí alejarme, simplemente siguieron viviendo, continuando su camino sin mí. Y esa fue la lección más dolorosa que aprendí. No era una parte indispensable de sus vidas. No me necesitaban para sobrevivir, pero en ese silencio empecé a sentir que algo cambiaba dentro de mí. Mi ausencia me hizo darme cuenta de cuánto me había descuidado durante todos estos años. Esta sensación libre, solitaria, pero también poderosa era algo que nunca me había atrevido a sentir. Empecé a reencontrarme conmigo misma, sola en mi pequeño apartamento, sin tener que complacer a nadie. Empecé a vivir para mí, no para mi familia, sino para mí. Y entonces, un día, recibí noticias de un amigo. Me preguntó por mi familia, por lo que había pasado, y no pude evitar sentirme un poco amargado. Le respondí que ya no me importaba. No quería vivir a la sombra de una familia que no me aceptaba, pero eso no significaba que me hubiera rendido por completo. Lo que aprendí en esos meses fue que podía vivir sin su aprobación. No tenía que sacrificarme para ser amado. Podía amarme a mí mismo, me vieran o no. Cuando pienso en mi familia, en los momentos que compartimos, ya no siento ira. Ya no quiero que me reconozcan. Solo quiero que entiendan que, a veces, el amor no se compra con sacrificios incondicionales. Y yo he aprendido a quererme a mí misma, me reconozcan o no. Bueno, la pérdida no los cambió a ellos, pero sí a mí. Ya no era la niña buena que se esforzaba tanto por ganarse su cariño. Ya no era su sombra, era yo misma. Y aunque mi familia no lo entienda nunca, sé que hice lo correcto, porque, por primera vez en mi vida, vivía para mí. Y eso era lo más importante. Pero, ¿notará mi familia algo por mi ausencia o seguirán viviendo como antes? Los días que transcurrieron en silencio me hicieron sentir claramente el cambio en mí. Ya no era la chica obediente que siempre se entregaba a su familia sin pedir nada a cambio. El acto de irme, de desaparecer, no fue solo para que mi familia notara mi ausencia. Fue una decisión para reconocerme a mí misma. Después de tantos años viviendo a su sombra, por fin me atreví a levantarme, a vivir para mí misma. Pasé gran parte de mi vida esperando su aprobación. Hubo momentos en que el dolor era insoportable, noches enteras llorando en silencio, preguntándome si mi familia algún día me vería. Pero ahora que me he ido, que ya no formo parte de esa vida, me doy cuenta de que soy yo quien necesita verse a sí misma. He vivido toda mi vida buscando la aprobación de los demás, pero en este camino de despedida he aprendido una lección importante. Nadie puede darme el amor que deseo si primero no me amo a mí misma. Nadie puede ver mi valía si yo no la reconozco en mí. Siempre me he esforzado tanto por ser la persona que querían, por enorgullecerlos, pero olvidé que merezco ser amada simplemente por quien soy. Mi ausencia no solo fue una pérdida para mi familia, fue una llamada de atención para mí. Había renunciado a una parte de mí misma durante tantos años para complacerlos, y ahora había aprendido a vivir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie. La vida no se trata de lo que haces por los demás, sino de lo que haces por ti mismo. Cuando reflexiono sobre lo que viví, el dolor, los sacrificios y las decepciones, ya no siento ira, no porque los haya olvidado, sino porque he aprendido a perdonarme. Lo que hice por mi familia no estuvo mal, pero comprendí que no puedo seguir viviendo en un estado de sacrificio incondicional sin recibir nada a cambio. Fue una lección dolorosa, pero necesaria. Mi mamá, mi papá, Kyle, seguirán con sus vidas, tal vez sin mí. Y tal vez nunca noten este cambio, mi ausencia. Pero lo importante es que me he dado cuenta de lo que es importante en mi vida. He aprendido a quererme a mí misma, a crear mi propio valor sin esperar a que otros lo hagan. Ahora ya no me siento como un extra en esta familia. Me reconozcan o no, sé que hice lo correcto. He vivido para mí misma, y eso me ha hecho más fuerte que nunca. No necesito seguir viviendo a su sombra. No necesito soportar más sufrimiento para que se sientan satisfechos. Merezco vivir en libertad y ser feliz. Cuando pienso en el futuro, ya no tengo miedo. No tengo miedo de perder a quienes no me reconocen. No tengo miedo de afrontar los retos sola, porque he aprendido lo más importante en esta vida. El amor y el reconocimiento que he buscado durante todos estos años, debo encontrarlos primero dentro de mí. Y cuando lo haga, todo se aclarará. Este viaje no termina aquí.
Sé que me esperan muchos desafíos, pero ya no soy la chica que fui, que siempre buscaba la aceptación de los demás. Soy yo misma y seré fiel a mí misma.